En noviembre de 1965, una de las periodistas más conocidas de Estados Unidos fue encontrada muerta en su apartamento de Nueva York. La explicación oficial fue una sobredosis accidental de medicamentos combinada con alcohol. El caso parecía cerrado. Pero había un detalle que hizo que muchas personas siguieran preguntando durante décadas. Poco antes de morir, Dorothy Kilgallen había estado investigando uno de los acontecimientos más polémicos de la historia estadounidense: el asesinato del presidente John F. Kennedy. Dijo que había entrevistado a una fuente importante y aseguró que estaba preparando una historia que nunca llegó a publicarse. La pregunta que alimentó el misterio fue: ¿murió Dorothy Kilgallen por una trágica combinación de circunstancias? ¿O alguien quería impedir que revelara lo que había descubierto? Dorothy Kilgallen no era una periodista desconocida. Durante más de 3 décadas fue una de las figuras más reconocidas del periodismo estadounidense. Nació en Chicago en 1930. Era hija de James Kilgallen, un periodista que trabajaba como corresponsal internacional. Desde joven estuvo rodeada del mundo de la prensa. Aprendió cómo funcionaban las investigaciones periodísticas y desarrolló una ambición que la acompañaría durante toda su carrera: encontrar historias que otros no podían conseguir. Dorothy comenzó su carrera periodística en la década de 1930. Trabajó para el periódico New York Evening Journal, donde destacó por su estilo directo y su capacidad para conseguir información exclusiva. En una época donde el periodismo estaba dominado principalmente por hombres, Kilgallen logró convertirse en una de las periodistas más influyentes del país. Cubrió noticias internacionales, entrevistó a figuras importantes, escribió columnas que eran leídas por millones de personas. Su nombre se convirtió en una marca reconocida. Además de sus artículos, Kilgallen alcanzó una enorme popularidad gracias a la televisión. Fue panelista del programa de concursos What's My Line, donde apareció durante años junto a otras personalidades conocidas. Su presencia pública hizo que millones de estadounidenses reconocieran su rostro. Pero detrás de la imagen de celebridad existía una periodista que seguía buscando grandes historias, y una de ellas cambiaría la última etapa de su vida. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. El gobierno estadounidense creó una comisión para investigar el crimen. La llamada Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald había actuado solo. Sin embargo, desde el principio surgieron dudas públicas y teorías alternativas. Algunos periodistas comenzaron a investigar aspectos que consideraban todavía sin explicar. Dorothy Kilgallen fue una de esas personas. Kilgallen no se limitó a repetir la información oficial. Comenzó a investigar por su cuenta. Afirmó que había hablado con personas relacionadas con el caso. También dijo que había obtenido información que no había sido publicada. En 1964 publicó un artículo sobre el juicio de Jack Ruby, el hombre que asesinó a Lee Harvey Oswald. Después de ese trabajo, continuó interesada en el caso Kennedy. Según algunos de sus conocidos, estaba preparando una investigación más profunda. Durante 1965, Kilgallen continuó trabajando como periodista. Tenía una columna activa, seguía apareciendo en televisión y mantenía sus investigaciones privadas. Personas cercanas a ella afirmaron posteriormente que estaba emocionada por una historia importante en la que estaba trabajando. Sin embargo, no dejó publicada ninguna investigación final sobre Kennedy. El motivo sería descubierto el 8 de noviembre de 1965. Ese día, Dorothy Kilgallen fue encontrada muerta en su apartamento de Manhattan. Tenía 52 años. Las autoridades determinaron que la causa fue una intoxicación por una combinación de alcohol y medicamentos. La conclusión oficial fue que se trató de una muerte accidental.
No hubo una acusación criminal, no hubo un juicio. El caso quedó cerrado, pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir dudas. Algunas personas cercanas a Kilgallen cuestionaron la explicación oficial. Se preguntaban por qué una periodista tan experimentada habría dejado sin publicar una investigación tan importante. También llamó la atención que algunos de sus documentos relacionados con sus investigaciones nunca aparecieran públicamente. Para algunos, esos elementos eran simplemente consecuencias normales de una muerte inesperada. Para otros, eran señales de que faltaba una parte de la historia. La muerte de Dorothy Kilgallen quedó atrapada entre dos versiones. La primera, una periodista famosa murió accidentalmente debido a medicamentos y alcohol. La segunda, una investigadora que estaba siguiendo una historia delicada, murió antes de revelar sus conclusiones. Durante décadas, ambas interpretaciones han convivido, pero la pregunta principal sigue siendo la misma. ¿Qué había descubierto realmente Dorothy Kilgallen? Después de la muerte de Dorothy Kilgallen, las autoridades de Nueva York realizaron una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. El informe oficial concluyó que había muerto por una combinación de alcohol y medicamentos. No se presentó evidencia pública de que otra persona hubiera participado en su muerte. La explicación fue considerada un accidente. Sin embargo, debido a la personalidad de Kilgallen, su trabajo periodístico y sus investigaciones privadas, el caso continuó generando preguntas entre algunos investigadores y seguidores del periodismo de investigación. Uno de los elementos más comentados del caso fue el lugar donde fue encontrada. Kilgallen estaba en su apartamento de Manhattan. Según los informes conocidos, no había señales públicas de una entrada forzada. La escena fue interpretada por las autoridades como compatible con una muerte accidental. Pero con el paso del tiempo surgieron dudas sobre algunos aspectos de sus pertenencias personales, especialmente sobre sus archivos de investigación. Dorothy Kilgallen era conocida por guardar información de sus investigaciones. Como periodista, acumulaba notas, entrevistas y documentos relacionados con sus historias. Después de su muerte, parte de ese material relacionado con el asesinato de Kennedy se convirtió en uno de los puntos más debatidos del caso. Algunos familiares y escritores afirmaron que existían archivos que nunca fueron encontrados o publicados. Otros señalaron que era posible que parte del material simplemente no hubiera tenido la importancia que algunos le atribuyeron posteriormente. La falta de documentación completa alimentó el misterio. Uno de los aspectos más famosos relacionados con Kilgallen fue su afirmación de haber entrevistado a una fuente vinculada al asesinato de Kennedy. Según relatos posteriores, ella habría obtenido información que cuestionaba partes de la investigación oficial. Sin embargo, los detalles exactos de esa supuesta entrevista nunca fueron confirmados públicamente. No existe una transcripción completa conocida. No existe una grabación verificable. Y la identidad de esa supuesta fuente sigue siendo motivo de debate. Antes de morir, Kilgallen continuaba escribiendo su columna periodística. También mantenía contactos dentro del mundo político, judicial y del entretenimiento. Su carrera le había permitido hablar con personas de diferentes ámbitos. Esto hizo que algunos investigadores consideraran posible que hubiera tenido acceso a información exclusiva, pero también es importante señalar que tener contactos periodísticos no significa necesariamente poseer pruebas definitivas. Quienes cuestionan la explicación oficial señalan varios elementos: la coincidencia entre su muerte y su investigación sobre Kennedy, la desaparición de ciertos documentos, la posibilidad de que estuviera preparando una publicación importante,
Estos puntos han llevado a algunos autores a plantear teorías alternativas. Sin embargo, ninguna de esas teorías ha sido demostrada oficialmente. Otros investigadores consideran que la explicación más sencilla sigue siendo la más probable. Dorothy Kilgallen tenía una vida de enorme presión. Su trabajo requería largas jornadas. Era conocida por utilizar medicamentos y por tener problemas de salud. Según esta interpretación, su muerte pudo haber sido una tragedia personal sin relación con sus investigaciones. Para ellos, la conexión con el caso Kennedy apareció principalmente después de su fallecimiento. Para entender por qué la muerte de Kilgallen generó tantas teorías, es necesario recordar el contexto histórico. Durante los años 60, el asesinato de John F. Kennedy seguía siendo uno de los temas más debatidos de Estados Unidos. Muchas personas cuestionaban aspectos de la investigación oficial. Cualquier figura pública relacionada con nuevas revelaciones sobre el caso recibía una enorme atención. La muerte de una periodista que había investigado el tema inevitablemente despertó sospechas en algunos sectores. A diferencia de otros misterios criminales, el caso de Dorothy Kilgallen no tiene una escena de crimen con un sospechoso desconocido. No existe una investigación oficial abierta por homicidio. No hay una prueba pública que demuestre una intervención externa. El misterio se basa principalmente en preguntas alrededor de sus investigaciones, sus documentos y sus últimos meses de vida. Más allá de las teorías, existe un hecho indiscutible. Dorothy Kilgallen fue una periodista pionera. Durante décadas investigó historias importantes, abrió caminos para otras mujeres dentro del periodismo estadounidense y dejó una carrera marcada por la búsqueda de información. Su muerte se convirtió en otro capítulo polémico de una época llena de grandes preguntas. Décadas después, la historia sigue dividida. Para algunos, Dorothy Kilgallen fue una periodista que murió accidentalmente antes de terminar una investigación importante. Para otros, su muerte ocurrió en un momento demasiado conveniente para ignorar las dudas, pero la evidencia pública no permite confirmar una teoría definitiva. Y por eso el caso continúa generando debate, porque cuando una periodista dedica sus últimos esfuerzos a buscar respuestas y muere antes de publicarlas, queda una pregunta inevitable: ¿qué era exactamente lo que estaba a punto de revelar? La muerte de Dorothy Kilgallen continúa siendo debatida principalmente por una razón. Ocurrió en un momento en el que estaba investigando un tema que seguía generando controversia, pero separar los hechos comprobados de las teorías es fundamental. La información pública confirma que murió en 1965 y que la causa oficial fue una combinación de alcohol y medicamentos. Lo que permanece abierto es la interpretación de las circunstancias que rodearon sus últimos meses. La explicación oficial sostiene que Dorothy Kilgallen murió accidentalmente. Según esta versión, la combinación de medicamentos y alcohol provocó la intoxicación que terminó con su vida. Quienes apoyan esta teoría señalan varios puntos. Kilgallen tenía acceso habitual a medicamentos. Su trabajo implicaba altos niveles de estrés. No existe una prueba pública que demuestre que otra persona estuvo involucrada. Desde esta perspectiva, su relación con la investigación del asesinato de Kennedy sería una coincidencia temporal, una coincidencia que con los años fue interpretada de forma más misteriosa. La segunda teoría sostiene que alguien pudo haber querido impedir que publicara información relacionada con el asesinato de John F. Kennedy. Los defensores de esta idea señalan que Kilgallen afirmó tener una investigación importante. También destacan que murió antes de publicar sus conclusiones. Para quienes creen en esta posibilidad, la coincidencia entre ambos hechos resulta sospechosa. Sin embargo, esta teoría no cuenta con pruebas verificadas que demuestren un asesinato.
Otra teoría gira alrededor de sus documentos personales. Algunos creen que Kilgallen dejó archivos con información relevante sobre sus investigaciones. La desaparición o falta de publicación de parte de ese material ha alimentado especulaciones, pero no se ha demostrado públicamente qué contenían exactamente esos documentos. No existe una copia completa conocida de una investigación final sobre Kennedy, escrita por Kilgallen. El asesinato de John F. Kennedy continúa siendo uno de los acontecimientos más estudiados de la historia moderna de Estados Unidos. La investigación oficial concluyó que Lee Harvey Oswald fue el responsable, pero durante décadas han surgido numerosas teorías alternativas. La participación de periodistas como Dorothy Kilgallen en ese debate hizo que sus propias historias fueran analizadas constantemente. Su muerte añadió otro elemento de misterio a un caso que ya estaba rodeado de controversia. A pesar de las numerosas teorías, existen hechos concretos. Dorothy Kilgallen fue una periodista reconocida. Investigó temas polémicos. Estaba interesada en el asesinato de Kennedy. Murió en noviembre de 1965. La causa oficial de muerte fue una intoxicación accidental. No existe una prueba pública concluyente que confirme un homicidio. Estos elementos forman la base del caso. Todo lo demás permanece en el terreno de la interpretación. La figura de Dorothy Kilgallen representa una época en la que los periodistas podían convertirse en protagonistas de grandes investigaciones nacionales. Su trabajo mostró el poder de la prensa para cuestionar versiones oficiales. También demuestra los límites de cualquier investigación cuando la persona que posee la información ya no puede explicar sus fuentes. Dorothy Kilgallen pasó su vida buscando respuestas. Persiguió historias difíciles, habló con fuentes que otros no podían alcanzar y se convirtió en una de las periodistas más conocidas de Estados Unidos. Pero la última historia que investigaba nunca llegó a publicarse. Su muerte cerró una investigación antes de conocer su conclusión. Décadas después, todavía queda una pregunta. ¿Era Dorothy Kilgallen simplemente una periodista que murió antes de terminar un reportaje? ¿O llevaba consigo información que nunca llegó a ver la luz? La respuesta podría estar en documentos perdidos, recuerdos olvidados o pistas que nunca fueron encontradas. Porque en algunos misterios, la parte más importante de la historia no es lo que sabemos, es aquello que desapareció antes de poder ser contado.